Bueno, vamos a comenzar esta segunda reflexión del día y le voy a pedir al Señor su santa palabra para comenzar. Y voy a leerles de la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, desde el versículo 12, y dice: los hijos de Dios, luz del mundo. Por tanto, queridísimos míos, así como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino también mucho más ahora en mi ausencia, trabajad por vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros el querer y el actuar conforme a su beneplácito. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que lleguéis a ser irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación depravada y perversa, en la cual brilláis como luceros en el mundo, al poner en alto la palabra de vida, para gloria mía en el día de Cristo, porque no habré corrido en vano, ni en vano habré trabajado. Pues aunque sea derramada mi sangre sobre el sacrificio y ofrenda de vuestra fe, me alegro y me congratulo con todos vosotros. Por la misma causa, alegraos también vosotros y congratulaos conmigo. Palabra de Dios. Pues voy a hacer una reflexión, esta segunda reflexión del día, sobre algo que el Santo Padre estaba hablando hace poco, que es: quien tiene a Dios tiene futuro. Y es algo tan importante de entender, porque precisamente una de las propuestas más graves que nos está haciendo el mundo es de que podemos acomodarnos a la vida que nosotros convenientemente vivimos, confiando en que a pesar de no vivir en paz con Dios, en obediencia con Dios, estamos viviendo en su misericordia. Por lo tanto, hay una concepción totalmente errónea de lo que es la misericordia de Dios. Es como decir: la misericordia de Dios solamente se apiada de aquel que es misericordioso también. O sea que si uno en un momento dado se arrepiente y siente el dolor del mal, del pecado, obviamente que se inunda la misericordia de Dios. Pero una persona que decide vivir en pecado y no quiere cambiar, por mucho que se le acerque a Dios, ¿cómo va a recibir su misericordia si no la quiere? Porque para que uno reciba la misericordia de Dios, tiene que desearla, tiene que quererla, tiene que en algún momento dado tener en el corazón esa apertura al amor de Dios. Y de la única manera que uno pueda tener esa apertura al amor de Dios es si uno está dispuesto a dejar el pecado. Porque ¿cómo puede tener misericordia? Es como una persona que está constantemente cometiendo errores contra otra. De la única manera que esa persona ofendida, afectada por los errores del otro, tiene esperanza, es si ve en la otra persona una intención de arrepentimiento y una intención sincera de cambiar. De lo contrario, el otro nunca va a tener esperanza. Y cuando nosotros pensamos en lo que es el futuro, de la única manera que podemos ver el futuro es si lo vemos en la obediencia a Dios. De lo contrario, ¿qué futuro podremos tener nosotros si no somos obedientes a Dios? No hay futuro, porque el futuro quiere decir la vida. Si usted está pensando en estar vivo mañana, es porque está pensando en tener vida mañana, no muerte. Entonces el futuro es vida, pero si se vive en pecado, no se tiene futuro, porque no hay vida mañana, porque el pecado lo tiene muerto. Cuando uno está en pecado mortal, está muerto. Es que hay algo muy claro en esto, y es que yo personalmente he tenido una experiencia con Dios en la cual pude ver con claridad que los 33 años que yo viví en pecado mortal estaba muerto. Es muy difícil uno asimilar esto, porque como estamos físicamente vivos,
no podríamos concebir que por estar en pecado mortal estamos espiritualmente muertos, porque precisamente cuando se vive en pecado es porque se vive esclavo a la vida temporal, a la carne, a esta vida material, y como es la única vida que tenemos y por eso nos damos el lujo de vivir en pecado, porque no pensamos en el espíritu ni en la trascendencia de la vida eterna, entonces no nos damos cuenta que al vivir en pecado estamos sacrificando lo más grande de todo, que es la vida interior, que es la única que trasciende, la que tiene trascendencia eterna, y decidimos por las comodidades temporales, por los gustos y placeres temporales, por la conveniencia temporal, sacrificar precisamente lo que trasciende a la eternidad, y entonces no nos damos cuenta que estamos muertos. Y esto es lo que no tiene futuro. No puede haber futuro si no hay fidelidad, si no hay obediencia. Porque eso quiere decir que si yo terminara esta vida temporal y ya dejo de habitar en lo que llama San Pedro esta tienda, que es este cuerpo material y esta vida material, si yo termino esto y yo no he sido amigo de Dios, por muy religioso que haya sido, por muy devoto que haya sido a las tradiciones de la iglesia, pero si no he obedecido a la ley de Dios, al final de esta vida no tendré vida, no tendré futuro. Y esto es algo que debemos tenerlo muy claro. Una persona puede estar en el colegio, en la universidad, todo un semestre y participa del semestre entero. Pero si no estudió durante el semestre, al final perdió el semestre, no pasó el grado. No es nada diferente con la vida. Si nosotros pasamos esta vida y no participamos de la escuela de Jesucristo y no aprendemos las lecciones que Él nos vino a enseñar y no estudiamos con mucha disciplina, con mucho cuidado y con mucha responsabilidad todas las lecciones que Él vino a darnos, al final de esta vida seremos reprobados. No nos va a recibir, nos va a separar. Y esto es algo absolutamente claro, no es una amenaza, sino que es una invitación. Es como cuando alguien entra a la universidad, no lo amenazan diciendo, si no estudias vas a perder el semestre. Eso nunca se lo dicen, simplemente lo matriculan y se supone que usted llegó a la universidad a estudiar. De la misma forma, cuando nosotros nos bautizan, no nos está amenazando el Espíritu Santo cada día que nos vamos a condenar si pecamos. No. El Señor nos está invitando a que pasemos el grado y nos eduquemos de acuerdo a lo que Él nos reveló. Pero es una invitación donde nadie es forzado a llevarla. Y des en cuenta que los seres humanos normalmente actuamos sobre la fuerza. O sea que tenemos que ser empujados, forzados, amenazados, en no sé cuántas formas para cambiar algunas actitudes. Este no es el caso de cada persona, pero es muy común en la naturaleza humana rebelde de que si nosotros no tenemos una experiencia muy difícil con relación a algo que tenemos que cambiar, no cambiamos. Pero precisamente la invitación que Dios nos hace es a que nosotros cambiemos con voluntad humana, para que así libremente dejemos que la voluntad humana actúe en nosotros. Es como decir, un hijo que es rebelde, el padre está implorándole a Dios que le haga ver a ese hijo de que es bueno obedecer. Pero ese padre bueno no está todo el día descargándole el martillo de la ley al hijo rebelde, sino que está buscando cómo le llegue la gracia a su corazón. Porque el hijo rebelde tiene la libertad de hacer lo que quiere también con su vida. Si él quiere no obedecer a los papás, aunque los papás lo amarren a un palo, de todas maneras desde ahí los va a maldecir y no va a obedecer. Entonces esa obediencia viene de adentro del corazón, tiene que ser un cambio interior. Un rebelde no deja de ser rebelde porque lo castigaron. Un rebelde deja de ser rebelde porque decidió cambiar su corazón. Entonces el Señor, la invitación que nos hace no es a que tengamos miedo al castigo, no es a que tengamos miedo al infierno, no es a que tengamos miedo a la condenación eterna y a las cosas que nos puedan salir mal por desobedientes. La invitación que nos hace es a enamorarnos del bien, a enamorarnos de Él, para que nosotros entendamos de que el futuro nuestro está en la obediencia a Dios. En eso está el futuro. De lo contrario no hay futuro. ¿Qué nos ganamos
con estar disfrutando la vida hoy y tener quién sabe cuántas cosas que nos complacen y que son convenientes, si mañana en cualquier momento nos llama el Señor y tendremos un tormento eterno si nosotros cambiamos la vida temporal por la vida eterna? Es el peor negocio que usted puede hacer. Es absolutamente ignorante. Uno no se da cuenta cuando está en pecado lo grave que es morir en pecado. No se da cuenta. Precisamente el demonio es un experto en justificarnos la vida en pecado, para que así nos sorprendan parados en su territorio de oscuridad en el momento de la muerte. Y ahí es donde debemos despertar a qué es lo que significa el futuro. En la reflexión pasada estaba hablando yo de que el Evangelio nos enseña que a cada día con su afán. Eso quiere decir, si yo vivo atento a lo que estoy haciendo en este momento, todo lo que sigue lo voy a hacer muy bien porque ya hice lo que estaba haciendo ahora bien. Es como decir, un piloto de la Fuerza Aérea que está en guerra o en cualquier momento que se está piloteando un avión de esos veloces que rompen la barrera del sonido, que son aviones supersónicos que llaman. Un piloto de esos no puede pensar en nada más que estar clavado a esos instrumentos de ese avión. ¿Ustedes creen que tiene alguna oportunidad de pensar en el futuro, en el pasado, en cualquier otra cosa más que en estar ahí sembrado en esos instrumentos? Si no hace eso, se estrella, se mata. Y esto es lo que sucede con nuestra vida. La vida nuestra es exactamente como un piloto de guerra en un avión velocísimo. Si nosotros no estamos pendientes de esos instrumentos de navegación, nos vamos a estrellar, porque no hay cómo quitarle los ojos al timón y a los instrumentos, no hay cómo. Precisamente todos los accidentes que hay en este mundo con las almas es porque le quitan los ojos a los instrumentos de navegación y se ponen a mirar a los lados, se entretienen con otras cosas, cuando menos piensan, tremendo accidente. Y el problema es que es un accidente eterno. Y esto es lo que tenemos que entender, que el Señor nos advierte la vulnerabilidad de nuestra vida, la fragilidad de la vida temporal. Y la exigencia que Dios trae a nuestra vida es de que seamos personas coherentes, que tengamos los ojos puestos donde debemos tenerlos. Y los ojos nuestros, como católicos, son ojos que deben estar puestos en Jesús. Ahí deben estar puestos, no en ninguna otra parte. Porque si usted pone los ojos en una criatura humana, en el dinero, en sus planes terrenales, en sus propios talentos humanos, en todo lo que sea temporal, está poniendo los ojos en la muerte. Porque si los pone en un ser humano, esa persona se le puede morir. Y entonces, ¿qué será de usted? Hay personas que se enamoran de una persona y la aman tanto que dicen, si se muere fulanito, yo me muero, ¿no? Porque claro, porque esa persona se convirtió en Dios, se convirtió en el primer mandamiento. Y acuerden que ustedes tienen que acordarse de algo muy importante. Dios dice que nos amemos los unos a los otros, pero ¿ese fue el primer mandamiento o el segundo? Jesús resumió los 10 mandamientos en 2, ¿cierto? El primero era amar a Dios y el segundo, amar al prójimo. Y esto lo tenemos que tener al derecho siempre en nuestra vida. Yo no puedo amar más a mi esposo, a mi esposa, primero que a Dios. Porque ahí hice todo al revés. Primero Dios y luego el prójimo. Pero van en orden. Y son cada uno tan importantes como el otro. Pero sin el primero no hay cimientos. Todos los mandamientos se edifican sobre el primer mandamiento. Si yo no lo tengo claro, se me derrumba el edificio. Porque ¿qué me gano yo con amar tanto al prójimo si Dios no está primero que el prójimo? Entonces ese amor al prójimo no tiene cimientos verdaderos, no está edificado sobre la roca, porque no tiene el amor de Dios sino el amor humano. Y el amor humano es imperfecto. Por eso yo me debo alimentar del amor de Dios, que es el primer mandamiento, para poder así amar al prójimo bien. Entonces cuando en su vida su esposo o su esposa o sus hijos o sus amigos o el dinero o sus ambiciones terrenales están primero que Dios, entonces usted está al revés, no está viviendo como Dios lo mandó. Por eso nunca le podemos hacer culto a las criaturas humanas. Dense en cuenta, hay personas que su vida, su aliento, su esperanza, sus ánimos, todo depende de un ser humano.
Si el ser humano los quiere, los apoya, los aprueba, los aplaude, está ahí, los ama en cualquier forma, están contentos. Donde esa persona no haga eso, están miserables. ¿Qué quiere decir eso? Idolatría. Están adorando ídolos. No se pueden adorar criaturas humanas. Se tiene que adorar primero a Dios. Y entre seres humanos no nos podemos adorar. No podemos hacer eso. Y estoy hablando de la perfección, porque obviamente todos nosotros hemos pecado con eso. Todos nosotros hemos caído en la idolatría. Pero como dice San Pablo, éramos idólatras, éramos pecadores, éramos de todo lo malo que hemos hecho, éramos. Pero hoy el Señor nos ha llamado a no ser más eso, a convertirnos en hijos de la luz, que somos los que pensamos en obedecerle a Dios y dejar el pecado, dejar el hombre viejo, dejar las costumbres malas que nos separan de Dios. Y esto debe tener uno muy claro, esa decisión a tener futuro. ¿Ustedes se imaginan lo lindo que es uno acostarse sabiendo que tiene futuro? Es muy lindo eso, sabiendo que uno continúa, que la vida no se acaba, que Dios le está dando a uno esta belleza de universo que es interminable, que es eterno. Eso trae mucha paz, muchísima paz. Esto es la invitación que hace Jesucristo. No hay una paz más grande que la que trae el príncipe de paz que se llama Jesús. Y esa paz es una promesa eterna, que nunca terminará esa paz. Pero para eso tenemos que comenzar a saborearla desde ahora. Y de la única forma que la podemos saborear es asegurándonos que dejamos la idolatría. Es de la única manera que nosotros podamos saborear desde ahora lo que es la paz de Jesús. Des en cuenta que San Pablo nos advierte que todo lo que vivió el pueblo de Dios en el desierto, en el Éxodo, después de que fueron sacados de Egipto, es una advertencia para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy, o sea, esta vida nuestra. ¿Y por qué? Porque el pueblo que sacó Dios de Egipto era un pueblo hebreo, un pueblo de Dios escogido, descendientes de Abraham. ¿Y qué sucede con ellos? Ellos llevaban 430 años viviendo en Egipto, castigados, desterrados, porque Dios reprendía muy duro a su pueblo en el Antiguo Testamento, antes de la encarnación de Jesús. Y durante los 40 años en el Éxodo, en el desierto, el Señor todo lo que hizo fue enseñarles a sacar a Egipto de sus corazones, para que volvieran a ser el pueblo de él, hebreos. Pero ustedes saben lo difícil que es sacar una cultura en una persona que nació en esa cultura. Es como decir, aquí en Perú hay judíos peruanos, que son hebreos, que son de sangre judía y son judíos que practican su fe. Habrán unos que no, pero digamos judíos que son judíos, de verdad, que están en su sinagoga, que siguen la ley mosaica, que están en el Torah y hacen todas estas cosas de los judíos. Esos judíos nacieron en Perú, entonces tienen costumbres peruanas, cultura peruana. Si ese judío lo fueran a limpiar completamente, le tendrían que sacar toda la cultura peruana, lo tendrían que devolver a su vida hebrea y llevarlo a todas las costumbres hebreas. Eso tomaría un tiempo, porque seguramente hay algunos judíos acá que llevan varias generaciones en el Perú y son tal vez más peruanos que hebreos, aunque practican la religión hebrea. Eso pasó con el pueblo egipcio. Con esto no quiero decir que Perú sea Egipto y que este es un pueblo pagano, para que no me entiendan mal. Solamente estoy hablando de lo que es cultura. Los hebreos que vivieron tantas generaciones en Egipto estaban totalmente invadidos de la cultura pagana de los egipcios. Y durante esos 40 años Dios quiso limpiarlos de todo el paganismo que estaba impregnado en sus carnes porque habían nacido en esas culturas paganas. Y el Señor se dedicó a limpiarlos del paganismo y a sacarles toda esa idolatría. Ustedes se dan cuenta que en todos los pasajes del pueblo en el desierto están adorando becerros de oro, están haciendo esto, están siempre regresando a lo egipcio. Y el Señor limpiándolos y castigándolos. Habían días que morían hasta más de 20,000 de un solo golpe por fornicar, por tentar a Dios, por quién sabe cuántos pecados. Y hoy estamos viviendo nosotros nada diferente.
Nosotros nacimos en este mundo que es como Egipto. Y estamos aquí educados a adorar el mundo. Ustedes se dan cuenta la cultura de este mundo, ¿cuál es? Adorar las cosas de este mundo. Adoramos el consumismo. Basta con que usted vaya con ojos espirituales a un centro comercial para que usted vea lo que es la idolatría. Hay gente adorando zapatos, adorando carteras, adorando blusas, adorando cosas que ni siquiera pueden comprar, pero las están adorando. Están horas mirando un par de zapatos que no pueden comprar, pero se lo están soñando. A veces cogen un pobre vendedor y le hacen sacarle 20 pares de zapatos que no van a comprar, porque están así adorando esos zapatos y están haciéndole culto a cosas materiales en una forma enfermiza. Es idolatría, son cosas. Yo no estoy hablando de que todas las veces que vamos a un centro comercial somos idólatras, eso no estoy diciendo yo, porque hay personas que utilizan el mundo material coherentemente y uno puede ir a un centro comercial a comprar lo que necesita y se va, pero hay gente que adora las cosas materiales y los centros comerciales se prestan para eso. ¿Ustedes por qué creen que hay esta propagación de los casinos, de todos esos sitios de juegos, de monedas y cosas? ¿Por qué creen ustedes que está tan propagado eso? Por la idolatría al dinero. Si no hubiese idolatría al dinero, esos negocios estarían en la ruina. Nadie iría allá. Y esto es precisamente lo que nosotros tenemos que entender. Vivimos en Egipto. Y el Señor quiere que nos salgamos de Egipto para que lleguemos a la tierra prometida que se llama la Santa Jerusalén del cielo. Para allá nos invita a llegar. Al pueblo hebreo lo llevaba para la tierra prometida de Canaán, que era una tierra en la tierra, porque era el principio de la pedagogía de Dios, que nos iba a llevar a donde estamos ahora. Por eso San Pablo dice que todo lo que vivieron ellos es una advertencia para nosotros, para que nos demos cuenta cuál es la lección de Dios. Entonces, si usted quiere hacer una reflexión de Cuaresma muy profunda, descubra los niveles de idolatría en que se encuentra y se dará cuenta dónde está su idolatría. Es muy sencillo. Basta con que usted, por ejemplo, observe todo lo que tiene en su casa. Mire todas las cosas que usted usa, todas, una por una, y se dará cuenta qué valor tiene cada objeto y por qué lo tiene. Con esto no quiero condenar las cosas materiales, porque todo lo que nosotros tenemos, Dios nos lo ha dado y es bueno. Pero lo importante es descubrir por qué tenemos lo que tenemos y qué hacemos con lo que tenemos. Porque de repente tenemos cosas que estamos desadorando y no estamos utilizando. Hay un ejercicio espiritual muy básico para nosotros que somos laicos, y es esto. Si usted observa con cuidado toda su ropa, todos sus vestidos, lo que tiene, lo que usted usa, y quiere ser una persona bien espiritual y espiritualizar su ropa, entonces lo primero que tendría que hacer es descubrir por qué tiene tantas cosas que no usa. Entonces eso le daría a usted una concientización importante. Yo le aseguro esto: si usted se atreve a salir de todo lo que no usa y deja solo lo que usa, se quitaría de encima un peso increíble. ¿Por qué? Porque todo lo que usted tiene contrario al flujo de la coherencia espiritual es un peso sobre su carne y lo hace sordo al espíritu. Tan sencillo como eso. Estoy hablando obviamente de las reglas de la perfección, porque lo que yo estoy hablando puede ser escándalo para la gente del mundo, inclusive para muchos católicos, que dirían que esto es fanatismo. Si usted habla con un cura bien liberal o con alguna persona que esté totalmente abierta a este mundo en que estamos viviendo hoy, diría: ese es un exagerado, ¿cómo se van a pensar en eso? Usted puede tener 200 camisas, no le ponga cuidado. Pero la realidad es que si nosotros estamos buscando sinceramente un crecimiento espiritual, pues le podemos dar una oportunidad a nuestro ser para alivianarse, para volverse más liviano, para que pueda elevarse más hacia el espíritu. Las cosas materiales son un peso cuando nosotros no las administramos por las razones correctas. Usted puede tener una mansión de 200 habitaciones y tenerlas todas perfectamente y lujosamente amobladas porque usted tiene capacidad económica para hacerlo, y eso no es malo. Lo que es malo es
que usted tenga una mansión así de grande y la esté usando solo para usted. Eso sí sería muy malo. ¿Qué hace usted con 200 habitaciones si usted tan solo ocupa una? Ahí es donde está la pregunta: ¿para qué tengo lo que tengo y cómo lo uso? Si usted no tiene nada y usted desea tener de todo, está en el mismo problema, tal vez hasta peor, porque encima de todo tiene envidia, porque también envidia que lo tiene. Entonces encima de eso también tiene la maldición de la envidia encima. Por eso todos son niveles de idolatría. Uno tiene que limpiar eso. ¿Por qué estoy hablando yo de esto? Porque estoy hablando de una vida con futuro en Dios, que es vida, ¿no? Vida, o sea, una promesa que Dios hace de que Él nos dará vida eterna y vida en abundancia si nosotros lo imitamos a Él en Jesucristo. Pues las cosas del mundo material tienen que ser espiritualizadas, para que entonces al final de esta vida podamos trascender a la plenitud del mundo espiritual sin quedar atados a nada material. Y en esas cosas materiales también se incluyen los seres humanos, porque dense en cuenta que nosotros a veces poseemos seres humanos, como si fueran otro aparato de la casa, como si fueran otra propiedad, una lámpara más, una mesa más, una criatura más. Así se ve todo, ¿no? Todo esto es mío. Esta lámpara, este reloj, esta señora, este hijo, todo esto es mío. Ahí es donde está la idolatría, porque yo tengo que pensar cómo crear un futuro para mi vida, y el futuro para mi vida no es tener casa, carro, dinero en el banco y posibilidades de irme a donde quiera. Eso no es futuro, eso es simplemente vida terrenal. Si Dios quiere nos da eso, si no, no nos lo da, y si queremos robarnos eso, nos lo robamos, pero eso es algo que va a morir, va a pasar. Pero yo estoy hablando de un futuro que tiene vida eterna. Ese futuro se construye dejando la idolatría. Mientras que seamos idólatras, nunca podremos tener la trascendencia del Espíritu que nos lleva a la vida eterna, porque la idolatría no ha salvado a nadie. Ningún idólatra ha entrado al cielo, tengan la seguridad de eso. Hay muchas almas en el purgatorio que, a pesar de haber sido gente relativamente buena, no fue buena en el sentido de la palabra de que puedan elevarse a la luz, y les ha tocado pasar por unas purificaciones espantosas por muchísimo tiempo, tratando de dejar la idolatría terrenal. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. Miren, inclusive se conoce también niveles de idolatría en la vida monástica. Hay monjes que son idólatras, hay monjes que adoran su propia vida natural, adoran sus propios talentos, adoran otras criaturas dentro de la vida monástica, adoran los hábitos que se crean, adoran cosas dentro de la vida monástica. Esos son idólatras también. La idolatría no es solamente adorar cosas materiales, la idolatría también puede ser adorar cosas intelectuales. Hay científicos que adoran la ciencia y por eso son idólatras, porque están adorando algo que no es Dios. Y todo esto es una reflexión para profundizar en dónde debemos colocar nuestra atención. Y nosotros debemos colocar la atención tan solo en Dios. Eso es lo que debemos tener muy claro. Ahora, esta reflexión sobre colocar nuestros ojos en Dios, que es la persona de Jesucristo para nosotros, porque Dios se hizo presente y visible a través de su Hijo. Y por eso le decía a Santo Tomás: el que me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre y yo somos uno. En el Antiguo Testamento se decía que nunca nadie ha visto a Dios, pero en el Nuevo Testamento no se puede decir eso, porque Jesús dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Por lo tanto, Dios se hizo visible entre nosotros. Y ya hemos visto a Dios con nuestros propios ojos en la persona del Hijo. Y esto es importante, de que nuestros ojos estén colocados en Jesús. Y así, colocados nuestros ojos en Jesús, podemos manejar todo lo demás desde Jesús. Entonces yo tengo que amar a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos o a mis amigos. Tengo que amarlos desde Jesús, para que así ese amor sea un amor de Dios, un amor verdadero. De lo contrario, será un amor humano, un amor condicional. Y todas las cosas que yo hago en esta vida las debo hacer desde Él, desde Jesús. Mi trabajo, mis luchas. Ustedes saben que
El que busca una vida terrenal sin luchas, sin dificultades, sin situaciones que resolver, es un iluso. No existe la vida así en la tierra. Por eso uno tiene que convencerse de esto. ¿Creo o no creo? Y si yo creo, tengo que creer todo lo que Dios me enseñó. Y lo primero que me enseña el Génesis, ¿qué es? Soy desterrado y tengo que pagar la multa del destierro. Una de las multas más grandes es: ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo que sobrevivir esta vida luchando con sudor, o sea, con dificultades. No va a ser simplemente sentado en una hamaca esperando que me den nada, porque así no voy a sobrevivir ni voy a pagar la multa del destierro. Por eso San Pablo dice con tanta claridad: el que no trabaje, que no coma. Porque hay de los zánganos, hay de aquellos que viven de los demás, de aquellos que viven de la sangre del prójimo, porque esos no podrán entrar al banquete del Señor. Para poder entrar al banquete celestial y tener futuro en Dios, cada uno de nosotros tenemos que comprar el pan con el sudor de nuestra frente, que son las luchas diarias. Todos los días tenemos que enfrentarnos a situaciones que tenemos que superar. Y por eso la enseñanza del Evangelio es a que nosotros debemos superar todas las pruebas de la vida con el amor de Dios. Así es como la debemos superar. Nada más que nunca nuestros esfuerzos terrenales dependen de nuestras capacidades humanas, que nunca sea así. Pero también teniendo el conocimiento que nos enseñan los santos. Un santo dice: trabaja como si todo dependiera de ti y ora como si todo dependiera de Dios. Eso quiere decir que después de que yo haga todo lo que puedo hacer hasta donde me llegan mis capacidades, a partir de ese momento oro y le entrego a Dios todo lo que yo no puedo alcanzar naturalmente. Es como un ejemplo: yo tengo una relación muy difícil entre esposos o con padres e hijos, o hijos y padres, o entre amigos, compañeros de trabajo, relaciones humanas, y es muy difícil la relación. Entonces yo trato de reconciliar esa relación y de buscar todas las formas para mantener una fraternidad, para mantener una armonía, y no se da. Y yo hago todo lo que puedo, porque perdono, amo, tengo paciencia, tolerancia, me sacrifico, muero a mí mismo, no peleo por defender mi territorio humano, entrego todo y hago todo lo que puedo, pero todavía no funciona. Entonces, ¿qué hago? Después de haber hecho todo lo que yo puedo hacer humanamente, como si dependiera de mí, porque todo eso dependería de mí, ya oro y le digo al Señor: Señor, hice todo lo que he podido, ahora te lo entrego a ti, porque lo que sigue solo tú lo puedes lograr, yo ya no lo puedo lograr. Ahora, ¿qué hace el idólatra? El idólatra insiste en que por sus propios medios va a cambiar eso. ¿Y qué termina haciendo el idólatra? El idólatra termina rompiendo esa relación después cuando no le funcione, porque como no le funcionó lo que hizo por sus propios medios, entonces eso quiere decir que ya no funciona y la corto. Esa es la idolatría, porque estoy buscando el beneficio personal con los medios propios humanos. Esa persona está separada de Dios, por mucho que se crea que está con Dios, no está, porque está dependiendo y confiando únicamente en sus capacidades humanas. Las capacidades humanas jamás podrán trascender a la perfección. No es posible alcanzar la perfección del espíritu por nuestros propios medios. Eso no existe, esa posibilidad. Nosotros dependemos de Dios. Des en cuenta que si nosotros quisiéramos traducir lo que quiere decir redentor, redentor quiere decir completar. Él nos viene a completar lo que nos falta. Ya nos dio una cosa muy importante sobre la cual nos edificamos. ¿Y cómo se llama esa cosa? Se llama la vida, el don de la vida. Qué importante que es. Esos son los cimientos. Y Él vino a completarla, vino a perfeccionarla, donde está imperfecta. Esta vida que Dios nos dio, por culpa del pecado, quedó imperfecta, a pesar de haber sido creada perfecta.
Y Él viene como Redentor a completarnos. Si nosotros no nos unimos a Él, no podemos encontrar la perfección, porque solo con Él encontramos lo que nos falta. Y lo que nos falta es ese amor de Dios que hemos perdido. Ustedes saben, esta mañana, cuando comenzamos la primera reflexión de esta jornada espiritual, yo les decía, nadie que esté en este templo hoy vino por voluntad propia. Claro, la voluntad propia decidió caminar hacia acá, pero había un impulso en esa voluntad propia que se llama el Espíritu Santo. Como decía San Pablo, cuando iba hacia Jerusalén y paraba en las iglesias de la gente que él conocía en camino a Jerusalén, porque venía de muy lejos, y en esas iglesias los profetas y la gente que estaba ahí le decían, no vayas, te veo atado así, encarcelado. Y San Pablo decía, yo voy porque voy atado en el Espíritu de Dios. Su humanidad sabía que esas profecías eran reales. Su humanidad sabía que tenía problemas en Jerusalén cuando llegara. Su humanidad sabía que lo podían matar, encarcelar, quién sabe cuántas cosas. Sin embargo, él siguió para Jerusalén y allá lo encarcelaron y estuvo años en la cárcel, que lo llevaron hacia Roma después, encarcelado y todo esto, pero a él se lo habían advertido y sin embargo, él se fue con el Espíritu. El Espíritu lo llevaba, a pesar de que iba a sufrir. Y esto es lo que sucede cuando nosotros entendemos qué es lo que se necesita para tener futuro en Dios y dejar la idolatría. Yo tengo que llevarme del Espíritu de Dios, porque cuando yo decido irme por mi conveniencia, entonces alguien va a venir a decirme, yo no te aconsejo que hagas eso porque arruinas tu vida. Mira todo lo que te va a pasar si cambias de vida. Y le están diciendo a uno que uno debe quedarse en pecado, que debe quedarse en desobediencia. Entonces uno se acomoda a eso y no va a donde el Espíritu lo quiere llevar. Entonces ahí se va en el camino contrario a Pablo. Pablo nos enseña a irse con el Espíritu, aunque la vida me muestre que por irme con el Espíritu voy a sufrir y van a pasar cosas muy duras. Eso pasa. El que se acostumbra a robar y vive del robo, cuando se concientiza y quiere dejar el robo, todos los que roban con él dicen, ahora ¿de qué vas a vivir? No sabes hacer más nada que robar. Esto es todo lo que sabes y ahora ¿qué vas a hacer cuando dejes de robar? Y empiezan a justificarle el robo de mil formas porque es la forma en que ha subsistido. Lo mismo pasa con la persona que es adúltera, con el que es fornicador, con el que es mentiroso, todo lo que es pecado. Siempre hay una justificación. ¿Y ahora qué voy a hacer si dejo de fornicar? ¿Ahora qué va a hacer de mí si dejo el adulterio, si dejo de mentir, si todo lo he edificado en la mentira y mi vida es una doble vida? Pues precisamente el llamado que Dios nos hace es a que nos atrevamos a hacer lo de Pablo, que dejemos que el Espíritu nos lleve. Aunque sabemos que las profecías sobre nuestro camino son, vas a sufrir y no vas a tener las comodidades que tenías cuando vivías en el pecado, porque de repente las cosas que tienes van a cambiar, porque hay que entregar muchas cosas para poder irse con Dios. Ustedes saben que si uno quiere realmente irse con Dios, no puede mirar para atrás, tiene que dejar todo y seguirlo. Y esto no quiere decir que uno va a botar las cosas materiales a la basura, porque no se trata de eso, sino que dejar todo quiere decir desprenderse de todo. Eso quiere decir dejar todo. Es sacarle el corazón a las cosas que tanto amamos, que no es Dios, y poner el corazón solo en Dios, y todo lo demás lo administra uno con Dios. Hay algo increíblemente trascendental, por ejemplo, en las relaciones humanas. Si usted es una persona que tiene una esposa, un esposo, un novio, una novia, un amigo, sus hermanos, las relaciones humanas, y usted ha sido una persona posesiva, manipuladora, celosa, controladora, y de repente comienza a espiritualizarse y deja que el Espíritu de Dios penetre en su corazón.
y empieza a entender lo que es idolatría. Y dice, manipular al prójimo es idolatría. Celar al prójimo es idolatría. Poseer al prójimo es idolatría. Tratar de controlar, todo esto es idolatría. Por eso, si yo quiero liberarme, entonces tengo que dejar esas cosas. Y en ese momento, cuando yo suelto al prójimo, así sea mi esposa, mi esposo, quien sea, lo suelto y lo dejo libre y ya me amarro así por dentro, y cada que voy a sentir celos me agacho y digo, no puedo, no puedo. Esto no es de Dios, esto es idolatría. Cada que quiera controlar, poseer, en alguna forma adorar a una criatura, me detengo, devuelvo todo eso. Por primera vez en mi vida voy a comenzar a saborear la libertad del Espíritu. Les aseguro que no hay un gozo más grande que ese. Ese es el gozo más grande, porque es la libertad más grande. Y la persona que está al frente suyo, a quien usted afectaba en esa forma, va a quedar absolutamente aterrada del cambio tan radical. Hasta el punto que a veces cuando pasa eso en parejas, el otro piensa que es que le están siendo infiel. Es tan grande el cambio. Pero la realidad es que no es así, y las cosas van a dar el curso que deben dar. Y es el curso del Espíritu. Las conversiones reales en esta experiencia de Dios vienen es con el cambio nuestro, no con el cambio del otro. La experiencia más grande de Dios comienza en nuestro corazón, porque ustedes se han dado cuenta la astucia que hay en nuestro corazón, y a veces estamos preocupadísimos por la conversión de los demás. Yo he conocido esposas que viven de rodillas buscando la conversión del esposo por años. Y de pronto cuando me pongo a hablar con ellas, me doy cuenta que las que tenían que cambiar eran ellas. Y por eso, por mucho que estuvieron arrodilladas, no hubo un cambio en el esposo para nada. ¿Por qué? Porque esa persona arrodillada no estaba arrodillada para cambiar su corazón, sino para cambiar el corazón al otro, para que se adaptara a su corazón. Sí. Eso es un truco, es la astucia del ser humano. Entonces, encuentro una persona, también un esposo puede hacer lo mismo con la esposa, arrodillados pidiendo el cambio del otro, y lo llaman conversión, la conversión del otro. Y resulta que es la conversión para nuestra conveniencia, para que se conviertan y se porten bien conmigo y hagamos las cosas como yo quiero. Eso es lo que le estoy pidiendo. Claro, Dios no va a conceder ese tipo de oraciones, y por eso no va a haber nunca un cambio en la otra persona, porque están pidiendo lo que no es. Entonces, lo que necesitamos nosotros es descubrir qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que estamos orando, qué es lo que estamos solicitando a Dios, y darnos cuenta qué niveles de idolatría pueden haber en nuestras peticiones a Dios. Porque muchísimas veces, gran parte de nuestras oraciones son simplemente idolatría. Estamos pidiéndole a Dios cómo alimentar nuestros ídolos. Entonces Dios es simplemente un ídolo más, es simplemente una fuerza más que alimenta a todos los otros dioses que nosotros adoramos. Entonces estoy pidiéndole a Dios dinero, porque yo amo el dinero, lo adoro, y le pido a Dios que me ayude a cultivar este Dios del dinero. Entonces soy, ¿qué? Yo no soy una persona que tiene un solo Dios, sino una persona que tiene muchos dioses. Y en esto es donde Dios quiere educarnos, de que no nos engañemos con un catolicismo religioso, donde nosotros no tenemos conciencia de lo que es la idolatría. Porque los mismos hebreos que estaban en Egipto eran muy judíos y practicaban la religión, pero eran idólatras de cultura. Y hay mucho católico que es totalmente idólatra y es muy católico religioso. Y los encuentra en misa, los encuentra haciendo muchas cosas religiosas. Pero al mismo tiempo, cuando no están haciendo esas cosas religiosas, están adorando ídolos. Están adorando el dinero, las criaturas humanas, sus sueños, sus preocupaciones, sus miedos, todo eso lo adoran. ¿Ustedes han visto que hay personas que adoran las preocupaciones? Ustedes se las encuentran y lo primero que le cuentan son 20 preocupaciones. Y están así, ¿no? Y es una idolatría completa. Se dan cuenta que hasta disfrutan eso. Están como contando, no te imaginas esto, lo otro, y es como un canto, como un himno a la preocupación. Suena el teléfono y ya se imaginan que pasó algo malo, porque es que es la costumbre de estar preocupado. Es una idolatría.
idolatría al miedo, idolatría a la indiferencia. Ustedes saben que el espíritu más aterrador que embarga la humanidad hoy se llama el espíritu de la indiferencia. La dureza de corazón que hay en este mundo. ¿Por qué creen ustedes que hay pecados tan espantosos hoy a la luz de todos nosotros? Que antes vivían en los subterráneos. Pecados que hoy son totalmente populares. Son como un camino de vida, una filosofía de vida. ¿Por qué? Por la dureza de corazón, por el espíritu de la indiferencia. ¿Cómo hace una persona para divorciarse? Tiene que matar el amor. De lo contrario, ¿cómo se va a divorciar? Ustedes han visto personas que dicen, ay no, yo me lo tengo que sacar del corazón, tengo que acabar con esto. Están con un cuchillo así, voy a eliminar este amor, lo voy a acabar, no puede estar dentro de mí. Y después se le encuentra uno con una sonrisa así, ya lo eliminé. Eso es un aborto. ¿Cuál es la diferencia de eso? Ustedes saben que para que una persona llegue a abortar un bebé, primero tiene que haber aprendido a matar el amor. Yo conozco muchas personas que instruyen a otros cómo no decidir el aborto, pero hay una cosa muy importante que no podemos olvidar. Hay que enseñarles primero a no matar el amor. Ustedes saben que para abortar un bebé primero tiene que matarlo aquí, porque tiene que decidir matarlo. Después tiene que matarlo acá, sacar todo sentimiento, todo apego, todo miedo, y luego ¿dónde lo mata? Físicamente. Pero des en cuenta todos los pasos que hay. Pero para que una persona pueda llegar a manipular, a maquinar un asesinato, ya tiene que haber estado acostumbrado a matar desde chiquito. Miren que cuando uno es niño, la primera vez que uno miente o roba, le tiembla todo. Porque uno sabe que cometió algo horrible y piensa que todo el mundo entero sabe lo que uno hizo. Y a todo el que uno mira, piensa que ya sabe que uno hizo eso. Porque eso es como los primeros pecados que uno comete, porque todavía tiene ese temor de Dios. Y uno está aterrado de que haya cometido eso. Y está aterrado. Pero después de que se acostumbra a hacer eso, ya no le importa nada. Ya roba y piensa que nadie sabe. Ya hace lo que sea y que nadie sabe. Además, ni le importa que se den cuenta. Entonces, para llegar a abortar un bebé, uno tiene que haber matado el amor desde muy pequeño. Por eso, esos abortos no ocurren de la noche a la mañana. Hay veces que usted se puede parar al frente de una clínica donde están abortando a tratar de parar la gente que aborte. Y son muy pocos los que se pueden parar. La mayoría salen derecho a matar al niño. ¿Por qué? Porque ya son asesinos desde hace mucho tiempo. Y matar a un bebé ya no es nada. Así sea el primero que matan, ya no es nada. Porque ya son asesinos del amor desde pequeños. Entonces hoy, en esta sociedad en que vivimos hoy, nosotros tenemos que rescatar el amor que perdimos, el amor de Dios. Tenemos que reconstruir las familias, volver a traer esa ternura que perdimos, para que los corazones se ablanden otra vez. Los niños ya nacen con el corazón duro, porque ya se acostumbran a hacer cosas horribles desde muy pequeños. Y entonces después abortar, asesinar a otros seres humanos y tomar decisiones horribles como se toman hoy en las leyes que están pasando los gobiernos, es muy fácil, hasta el punto que nos creen locos a nosotros cuando nosotros estamos militando en contra de esas leyes horribles. Nos creen locos, nos creen fanáticos, porque están tan lavados en la muerte que viven la muerte, no tienen vida, y por eso predican la muerte y militan por la muerte. Y estas son cosas muy importantes de descubrir, porque eso es consecuencia de la idolatría. Eso es lo que pasa. Mientras tengamos idolatría, no tenemos futuro. No habrá vida, porque la vida está completamente asesinada desde ahora, porque nosotros estamos apegados a muchas cosas que no debemos. Y somos parte de una cultura de la muerte, que es la cultura de este consumismo, este materialismo, este relativismo. Todos estos ismos que nos llevan al abismo, porque esto es lo que es esta cultura. Yo tengo que estar consciente muy claramente de qué nivel de idolatría estoy viviendo en mi corazón. Y tengo que ser muy sincero. Por eso yo les doy ejercicios básicos,
para que empiecen a tumbar ese edificio. Y los ejercicios son, cuando usted regresa a su casa hoy, observe con mucho cuidado y con mucha sinceridad y sin tener una sola gota de miedo, observe todo lo que usted tiene, obsérvelo con cuidado y pregúntese, ¿por qué tengo lo que tengo y qué hago con lo que tengo? ¿Cuál es la función de todo lo que tengo? Para que usted descubra en qué anda. Y si usted quiere ser valiente y prepararse para la muerte con futuro en Dios, desde ahora comience a disminuirse conscientemente y hacer el esfuerzo con valentía de entregar lo que usted no está usando y asegurarse de que lo que tenga lo tiene por una razón específica que tiene sentido en Dios, que no tiene sentido en apegos, en costumbres, en racionamientos humanos, en filosofías, en nada, sino que tiene una meta en Dios, que todo está espiritualizado. Esto es lo mejor que usted pudiera hacer en su vida. No creo que haya absolutamente nada más beneficioso en su vida que aprender a desprenderse. Uno puede pararse aquí con un sermón increíble de cómo orar, cómo confesarse, cómo estar aquí ante el Santísimo Sacramento haciendo ejercicios de respiración para no dormirse, como algunos monjes nueva era que hay por ahí que le dan a uno toda clase de instrucciones de cómo mantenerse alerta ante el Santísimo. Ahora tienen hasta técnicas para eso. Y quién sabe cuántas técnicas de meditación para rezar mejor el Padre Nuestro, y quién sabe cuánto. ¿Ustedes saben de qué sirve todo eso? No sirve de nada si yo no estoy trabajando interiormente para zafarme, desatarme de todas las cosas que me atan a la vida terrenal y que me separan de Dios. ¿Qué me gano yo con rezar mejor, con respirar mejor y no dormirme en el Santísimo, con hacer esto y aquello, con tener toda clase de técnicas, cuando mi corazón está totalmente apegado a las cosas materiales, cuando yo estoy adorando criaturas humanas, cuando le tengo un culto al dinero, cuando le tengo un culto al miedo, a las preocupaciones, a la incertidumbre, a la depresión, cuando yo estoy convertido en un costal de desastres? De nada me sirve toda esta religión. Por eso es que yo digo una cosa: usted quiere hacerse un favor bien grande, revise su religión. Lo tiene que hacer, porque el diablo es muy astuto y el diablo se le mete en su rosario, el diablo se mete en sus novenas, el diablo se mete en su Eucaristía, el diablo se mete en la adoración al Santísimo y lo hace creer a usted que usted es casi santo por las cosas que practica. Ojo con eso, porque si usted no revisa bien su religión, a lo mejor usted es una persona totalmente farisaica, una persona que es solo religioso y no tiene amor, no tiene a Dios, no tiene espíritu. De nada le sirve, porque una persona así es chismosa, es rencorosa, vengativa, es tramposa, es peligrosa, porque es tan solo un rezandero. Y no hay cosa más peligrosa que un rezandero. Un rezandero es una persona que es escrupulosa, que es llena de juicios, está sentada en un trono juzgando a todo el mundo. Eso es un rezandero, porque el rezandero termina enfermo espiritualmente, porque termina convencido que es bueno cuando tiene un corazón podrido. Eso es horrible, porque es como una persona enmascarada. Por eso Jesús los llamaba sepulcros blanqueados. Y hoy tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por desenmascarar las cosas que tenemos que desenmascarar de nosotros mismos. Uno tiene que revisar la religión. Yo a veces, hoy conozco apostolados que todo lo que hacen es enseñarle más oraciones a la gente, más consagraciones, más esto, más aquello. Yo digo, Dios mío, ¿cuánto más necesitamos de esto? Si es que ya tenemos mucho, si es que ya tenemos pero cientos y cientos y cientos de devociones y consagraciones, y lo que no hemos hecho hasta ahora es aprender a vivir lo que ya hemos comprometido.
¿Cuántas veces nosotros no hemos pensado en que debemos vivir las consagraciones que ya hicimos? ¿Y cómo es posible que nos estemos consagrando otra vez cuando ni siquiera hemos vivido la primera consagración que hicimos? Ustedes han visto que hay gente que vive consagrando a la Virgen a todo el mundo a toda hora, y hay gente que se ha consagrado a la Virgen 500 veces. Y si vienen a invitarlos otra vez en un estadio a consagrarse otra vez, ahí están todos consagrándose. ¿Por qué? Superstición. Porque piensan que con eso van a recibir un poder especial y una liberación especial y un don especial, cuando no han podido vivir ni siquiera la primera consagración. No la han vivido. Miren un ejemplo. En la tradición carmelita, a usted le imponen el escapulario. Ustedes saben que el escapulario es un don maravilloso. Esto es un regalo de Dios inmenso, una protección muy grande. Cuando usted vive en gracia, porque esto no es un amuleto. Si usted lo pone, está en pecado mortal, con este mismo escapulario lo ahorca el diablo. Porque eso no tiene ningún poder contra las tinieblas. El que vive en pecado mortal, de nada le sirve los sacramentales, porque el diablo lo ahorca con eso. Pero si usted está en gracia de Dios, este escapulario es una protección gigantesca. Pero miren lo que sucede acá. A usted se le impone un carmelita el día de la Virgen de Carmelo, el escapulario, una vez para toda la vida. Si a usted se le rompe ese escapulario, usted no tiene que volver a que se le impongan. A usted se le impusieron espiritualmente, no físicamente, sino espiritualmente. Entonces no es este pedazo de tela o de cordón lo que lo está protegiendo a usted, sino la consagración que le hicieron. Y esa consagración no se la puede quitar nadie. Entonces, si a usted se le rompe el escapulario, compre otro, bote este y es igual, porque ya está consagrado. Entonces, si usted se consagra una vez a la Santísima Virgen María en su vida y le ofrece su vida a la Madre Celestial y le promete todo lo que promete y ella le promete a usted todo lo que prometió, ¿cuántas veces se tiene que consagrar a ella? ¿A usted cuántas veces lo tienen que bautizar? Pues una sola vez. Pero dése en cuenta esta religiosidad popular sin espíritu, lo manipuladora que es y lo mentirosa que es. Llenan la gente de religión, la inundan de religión, y lo que hacen es engañar a la gente. Porque está bien, yo tengo que propagar la mariología, tengo que propagar a María, porque María es el regalo más grande que Dios nos ha dado después de Jesucristo en la iglesia, porque es la Madre de Dios, la escuela de Jesucristo, María. Y es muy bien que busquemos consagrar a María a todos los que no la conocen o no se han consagrado. Es como querer que nosotros lográramos que mucha gente llegara a ser bautizada en Jesucristo. Claro que sí. Y por eso qué lindo que todo el que no está consagrado a la Virgen se consagre. Pero eso es una cosa santa y es nuestra misión. Pero llegar a consagrar al consagrado, hacer lo que los pastores protestantes hacen, tratar de bautizar al bautizado, todas estas cosas absurdas, eso no lo podemos hacer, porque aquí vienen los errores de la religiosidad. Ustedes saben por qué ocurren estas cosas. Son la mayoría de las veces protagonismo religioso, que están buscando la corona de un ser humano, están popularizando un grupo de personas, están buscando poderes humanos a través de la religión. Y estas cosas las tenemos que cuidar, porque no se trata de aumentar más la religión, sino de utilizar la religión que ya tenemos y santificarla. De eso se trata. Tenemos que espiritualizar lo que ya tenemos. Porque con esto no estoy diciendo que uno no debe rezar novenas, que no debe rezar el rosario, que no se debe consagrar a la Virgen. Eso no es lo que estoy diciendo yo, porque hay gente que puede tomar esto al revés. Estoy diciendo que si yo estoy viviendo mi religión católica como la debo vivir, debo simplificarme, disminuirme, volverme una persona sencilla y no tratar de buscar todas estas gracias abundantes. Les voy a dar un ejemplo también que me ha pasado a mí muchas veces. Cuando hay una actividad muy grande en la iglesia, en un estadio, en un sitio de estos, porque hay mucho predicador y es un día especial,
y bueno, hay un movimiento en el espíritu inmenso, y entonces se hacen líneas de personas al final para que los que vinieron a predicar oren sobre las personas que están ahí. Es muy común ver personas que hacen todas las colas donde están rezando por la gente. Vienen a que lo bendigan acá, y a que lo bendigan acá, y a que lo bendigan acá y allá. Y se van a todas las bendiciones que hay. ¿Eso qué quiere decir? Eso es pura religión, nada de espíritu. Porque si esa persona fuera una persona realmente católica, consciente del espíritu, ¿cuántas colas haría para que lo bendigan? Una sola cola. Yo voy a que me bendigan y recibo por intermedio a esa persona que está ahí, que Dios escogió ese día, una bendición que Dios quiere darme ese día. Pero si yo me hago todas las colas en que ando, y a esto me refiero, eso es nada menos que utilizar la religión como idolatría. Eso es superstición, es idolatría, es una religiosidad sin espíritu, y es muy fácil llenarnos de religión. Por eso no se trata de que vamos en búsqueda de cuántas oraciones voy a hacer, sino de que la que voy a hacer, la voy a hacer de corazón, y tengo una intención limpia para hacerla. Muchas veces la gente se me acerca y me dice: ay Señor, a usted que le han pasado tantas cosas con Dios, recomiéndeme una novena bien poderosa, porque las que yo he hecho no me han funcionado. Seguro que usted conoce una, y esto es muy común, la gente buscando ese tipo de poderes en la religión. Y se dan cuenta, ¿eso cómo se llama? Es superstición, es idolatría, eso ni siquiera es religión ya. Y aquí es donde viene el verdadero sentido de la libertad espiritual. Y es que todo lo que yo haga con relación a mi religión tiene que estar conectado con el espíritu. De lo contrario, de nada sirve mi religión. No hay un solo caso de una persona que haya entrado al cielo porque se salvó por la religión. Ni uno. Usted no puede entrar al cielo por ser religioso. Usted puede venir a misa todos los domingos, confesarse, estar en todas las estaciones litúrgicas, súper fiel y entregado. Pero si no tiene ese corazón metido en Dios y usted se está convirtiendo en una mejor persona cada vez y está buscándole el bien a los demás y está transformando su vida, la religión no le sirve para nada. La religión, al contrario, de pronto se va a convertir en testigo contra usted ante el tribunal del Señor al final de esta vida, porque le va a reclamar todo lo que aprendió, todo lo que practicó que no le funcionó. Y esto es peor, porque entre más sepamos y más recibamos, más se nos va a reclamar. Entonces, más le valdría no haber tenido ni religión. Por eso es que hoy, si queremos hacer algo trascendental, radical en nuestra vida, lo primero que debíamos hacer es revisar nuestra religión, revisarla bien, para ver qué es lo que hacemos con ella. Un último ejemplo. Piense usted en todas las oraciones que ha hecho hasta hoy, todas las oraciones que ha hecho, y saque un porcentaje. ¿Cuántas oraciones de las que usted ha hecho han sido por necesidades terrenales, cosas de la tierra, problemas de relaciones humanas, el dinero, la salud física y mental, todas las cosas terrenales? ¿Qué porcentaje de sus oraciones ha sido por cosas de la tierra? ¿Y qué porcentaje de sus oraciones han sido por cosas de arriba? Cuando usted le pide a Dios: Señor, no quiero ni salud, ni dinero, ni que me quiera nadie, quiero mi santidad, quiero llegar al cielo. ¿Cuánto de eso ha hecho usted de las oraciones que ha hecho toda su vida? Y ahí se dará cuenta en qué anda su religión. Si usted ha sido una persona que todo lo que ha orado, toda su relación con Dios ha sido terrenal solamente y pidiendo cosas de la tierra, usted ni siquiera ha empezado a espiritualizarse. Usted no tiene nada de espiritual. Su religión es una religión terrenal vacía que no lo va a llevar al cielo. Esa religión nunca lo llevará al santuario del Señor. Entonces debemos despertarnos y darnos cuenta en qué andamos, darnos cuenta quiénes somos. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de mi oración que le implora a Dios que me haga santo, que me lleve al cielo, que me ayude a ser mejor ser humano? Que yo me atreva a venir donde el Señor y decirle: Señor, tú conoces todas mis necesidades,
conoces todas mis dificultades, conoces todos mis miedos, mis inseguridades, pero no te vengo a hablar de eso. Vengo a pedirte, Señor, por encima de todas las cosas que yo quiera desear, vengo a pedirte que me ayudes a buscar la santidad para poder estar contigo eternamente. Quiero ser una persona de la luz, quiero ser un hijo tuyo. Ustedes saben que hay personas que les da hasta miedo rezar así, ¿sí? Porque piensan que entonces el Señor les va a quitar todas las cosas terrenales y les va a decir, ya que eres tan valiente de venir a pedirme lo que más te importa, que es la santidad, entonces te quito todo lo demás. Y eso es lo que no quieren hacer, porque les da miedo. Y lo que sucede es que si yo no me atrevo a entregarle al Señor toda mi vida a cambio de mi santidad, es porque no la deseo. No la deseo. Es como si yo me caso y prometo fidelidad en ese matrimonio, pero yo me guardo mi propia vida en la que digo, pues es relativo, ¿no? Yo voy a ser fiel hasta donde pueda. Esto es algo que no está entregado completamente a ese matrimonio. Ese matrimonio no está integrado en la realidad de Dios, está integrado en la realidad humana, y eso sucede muchísimo. Y por eso es importantísimo que nosotros revisemos nuestra religión, la espiritualicemos para que podamos tener una cuaresma real. ¿Por qué se llama cuaresma? Porque es conversión, porque es desierto, es arrepentimiento, es un encuentro con la reconciliación, es un encuentro con la concientización del ser, donde el hombre dice, es tiempo de meditar en mi vida, es tiempo de contemplar mi relación con Dios, y es tiempo de apreciar de que Dios me va a dar a mí la gracia de un cambio real. Ese es cuaresma. Y nosotros debemos entender que ese es el llamado de Dios. Voy a pedirle al Señor su palabra para que cerremos esta reflexión. Voy a leerles de la carta de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 4 desde el versículo 1. Y dice: exhortación a la perseverancia y la alegría. Por tanto, hermanos míos, muy queridos y añorados, mi gozo y mi corona, permaneced así, queridísimos míos, firmes en el Señor. Suplico a Evodia y a Síntique que tengan un mismo sentir en el Señor. También te ruego a ti, fiel compañero, que ayudes a estas que trabajaron conmigo por el Evangelio con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos. Que vuestra comprensión sea patente a todos los hombres. El Señor está cerca. No os preocupéis por nada. Al contrario, en toda oración y súplica, presentad a Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, cuanto hay de verdadero, de honorable, de justo, de íntegro, de amable y de encomiable, todo lo que sea virtuoso y digno de alabanza, tenedlo en estima. Lo que aprendisteis y recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor, y el Señor quiere que tengamos futuro, pero para tener futuro necesitamos obedecerle a Él. Amén.